Muy bien, mis hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Qué bueno que usted nos está sintonizando por este medio y por este canal del YouTube. Nos da gusto porque hoy vamos a tocar un tema muy importante que dice en Isaías 1:5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Es una buena pregunta, ¿verdad? Pero esa pregunta lo vamos a resolver en unos instantes. Pero antes tenemos un canto antes del mensaje. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Por qué? Me hice la pregunta yo al poder estar leyendo la Biblia. Versículo 5 dice la palabra de Dios, Isaías 1:5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? O sea, son dos preguntas muy importantes que podemos nosotros hacerle a Dios. ¿Qué es lo que nos quieres hablar? ¿Qué nos quieres enseñar en esta tarde? Y sobre todo, si queremos seguir rebelándonos como el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios, contra su Dios que le había sacado de Egipto de la esclavitud. Y sabe, al mismo tiempo estamos viviendo hoy en día los hijos de Dios, muchas veces todavía no aprendieron lo que fueron y lo que en el mundo, cuando estaban en el mundo, pudieron ver cómo Dios de alguna manera, dice la Biblia allá en Hebreos 1:1, Dios hablando de muchas maneras. No sé de qué manera Dios te habló cuando todavía no le habías recibido en tu corazón, todavía no le habías aceptado en tu corazón, pero sabes, Dios, yo creo que habló de alguna manera en tu vida. Porque he escuchado, hermanos, que de alguna manera Dios les habló para que ellos pudieran llegar a los pies de Cristo. Ahora la pregunta es, dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? Aún a veces no han entendido, está diciendo. Aún a veces os rebeláis no haciendo las cosas que Dios nos ha mandado. Así que dice la palabra de Dios, todavía dice, ¿os rebelaréis? Sí, muchos cristianos hoy en día, Dios los sacó del lodo cenagoso,
del lodo donde estaba su vida. Y sabe, volvieron otra vez como el puerco vuelve, dice, a su vómito. Es importante que nos pongamos a pensar cómo estamos delante de Dios, cómo estamos nosotros. Ahora sí, nuestra conciencia, Pablo decía, desde el más chico al más pequeño, yo tengo mi conciencia limpia delante de ellos. ¿Sabe? Es importante que nos pongamos a reflexionar cómo está nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, todavía dice, os queréis rebelar. Todavía hay cosas que, como dice un refrán, no les ha caído todavía el 20. ¿Saben? Mucha gente todavía sigue haciendo lo mismo. A veces pensamos que por ser cristianos, pero si nos ponemos a reflexionar en nuestra vida, ¿por qué Dios nos está hablando de muchas maneras? Ahora hay que tener cuidado. No todas las cosas es porque por pecado. Hay cosas que son de la naturaleza, como por ejemplo los desastres, las inundaciones, las cosas. Pero también Dios dice que cuando Dios quiere castigar a una nación, a un pueblo, pues Él manda inundaciones, Él manda lluvia, Él manda muchas cosas. Entonces necesitamos reflexionar en esta tarde, ¿por qué queréis ser castigados? Dice, todavía. No sé si le mueve esa pregunta o quiere otra pregunta más fuerte. Porque el Señor dice, no ha cortado su mano para salvar, sino la tiene aún extendida. Pero sabe, la tiene extendida para sacarte, para rescatarte, pero también la tiene extendida para, como hacen los papás, para darte un nalgazo, para darte también un palmazo de felicitaciones. Y entonces necesitamos entender este punto. A ver si se conectan con esto con los papás. Los papás, cuando sus hijos ya les hablaron y les dijeron qué es lo que tienen que hacer, ¿saben? Cuando agarran el cinturón y le dan 1, 2 o 3, y todavía le dice, y no te doy otra porque... Ustedes se acuerdan quién lo dijo, ¿verdad? Don Ramón. Pero también como padres, también nosotros lo decimos, no te doy otra porque, ¿sabe? Porque nos duele. Son nuestros hijos y cuando los lastimamos, nos lastimamos a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios que cuando el primer mandamiento dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, con toda tu alma, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe? Nuestros hijos también es como si lo hiciéramos a nosotros mismos. A muchos padres se les pasa las manos, ¿sí? A Dios no le pasa las manos y te dice, no te doy otra porque dice la Biblia que como un padre se compadece de los hijos, así Jehová nuestro Dios se compadece, porque sabe, porque conoce y sabe que no soportamos, dice la Biblia, porque somos polvo. Por eso Dios se detiene su mano y te dice, aún te vas a seguir rebelando, aún quieres seguir que te siga castigando. Y sabe, Dios no castiga. Lo que nos castigamos es a nosotros mismos. Más adelante lo vamos a estar viendo, porque dice la palabra de Dios en Isaías 1, 5 al 6, dice, toda cabeza está enferma. Fíjense, toda cabeza. O como decíamos, toda cabeza es un mundo, todos piensan diferente, pero dice, todo corazón doliente. Todos. Y dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas, dice, con aceite. ¿Se dan cuenta? Dice, por eso una canción que tocaba nuestra hermana Juanita, cantaba cuando llegaba a visitarnos. Ahorita no nos ha llegado a visitar a la iglesia de la Peña Viva, pero ella le gustaba un canto muy importante para su vida. Dice, una llaga podrida era mi vida. ¿Se dan cuenta? Dice, toda cabeza enferma y todo corazón, ¿qué? Doliente. Yo no sé qué le duele a usted. Sí, le duele su cabeza, le duele su corazón, le duele sus pies, hay hinchazón, ¿sabe? Tenemos que reflexionar. Saben ustedes que antes que Dios hable
a usted, Dios habla a mi vida y me dice, ¿queréis aún ser castigados? Y me puse a pensar y me puse a reflexionar qué cosas tengo que cambiar en mi vida. Necesitamos, ahora sí, aterrizar cómo está nuestra vida delante de Dios. Así que Proverbios 3:11 nos dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Sabes, muchos se ofenden, dice, ¿por qué a mí, Señor? Si yo te sirvo, si yo hago esto. Pero muchas veces lo haces. O quizás dices, llego todos los domingos a la iglesia. Sí, pero ¿cómo llegas? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Porque el Señor dice, disciplina a los que amas, a los que ama, como corrige un padre a su hijo. ¿Eres hijo de Dios? Te hago nuevamente la pregunta, ahí en tu lugar puedes decir amén. En tu casa, ¿eres hijo de Dios? Yo puedo decir amén, porque sabe, de alguna manera Dios me ha corregido, Dios me ha exhortado en su palabra y sabe, tengo que, dice la Biblia, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Usted y yo somos la iglesia, necesitamos oír la palabra de nuestro Dios y estar atento. Así que mis hermanos, como padres sabemos cómo corregir a nuestros hijos. Así también Dios nos corrige. Diga conmigo, Dios nos corrige. Proverbios 29:15 al 17 dice, la vara y la corrección, fíjate bien, la vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Y luego dice, te dará alegría a tu alma. ¿Cuántos padres no tienen esa alegría? No tienen ese descanso. Pero saben, los que han podido estar. Ahora sí, los hijos se enojan por cualquier cosa que uno les dice. No hagas esto, no hagas lo otro. Mira, te doy tanto tiempo. Hermanos, tenemos que cuidar. ¿Sabe? De alguna manera nuestros padres nos cuidaron. Yo doy gracias a mi papá porque a pesar de que él era un poco tosco, iba a decir otra palabra, tosco, porque cualquier cosa nos decía, a ver, no te voy a dejar sin castigo. Y nos decía, prepárate, en un ratito llego. Y ¿sabe? Lo cumplía. Muchos padres nada más lo dicen y ni lo cumplen. Ahí es donde sus hijos aprenden a perderle el respeto. No, si le ofreciste algo a tu hijo, dáselo, cómpraselo. Pero si le ofreciste una corrección, le ofreciste algo que le ibas a hacer si hacía algo que no estaba bien, también. ¿Sí? O sea, lo que prometes, dice la Biblia, cúmplelo. No digas y no cumplas. Si le dices, te voy a corregir si no haces esto, no te voy a dar esto, también hay que cumplirlo, hermanos. Así que Dios, a través de la corrección y de la vara, que muchas veces como padres no la queremos usar, nos dará, dice, descanso y alegría a nuestra alma. Así que mi hermano joven, señorita, que me estás escuchando, dice la palabra de Dios, recuerda que toda acción tiene consecuencias y tenemos nosotros que asumirlas. Un día mi padre me dijo, porque tuve un pequeño detalle en unas circunstancias con unas personas, me dice mi papá, mira, ya sé lo que te iba a pasar. Gracias a Dios que no pasó algo más. Pero el día que yo te vea por esa calle, es el día que no te la vas a acabar. Y mis amigos me dijeron, vamos, ¿qué será tu papá? Ni se va a dar cuenta. Tu papá anda por otro lado. Y saben, cuando te digan tus amigos, vamos, dice la Biblia en Proverbios, vamos, hagamos esto. La Biblia dice, si los pecadores te incitan a pecar, no vayas. ¿Sabe por qué? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo sabía lo que mi padre me había dicho. Y muchos sabemos lo que Dios nos dice. Pero muchas veces nos dejamos, ahora sí, como aquellos simples, guiar por aquellos que no temen a Dios.
Y saben, yo fui. Íbamos como 2, 3 cuadras recorriendo ese lugar. Cuando veo a mi papá como de 2 o 3 cuadras, que ahí viene el viejito con su bicicleta. Y no me dijo nada. Y yo me regresé, pero me alcanzó y me dice, ahorita nos vemos en la casa. Y sabe, yo ya iba preparado. Y sabe, sí me dio. Y me dio sabroso porque así lo necesitaba. Sí, no te doy otra porque pues nos pueden hacer daño. Pero dice, a ver si con eso entiendes. Ahora sí, a ver si entendemos, si entiendes con lo que Dios está hablando a tu vida. ¿Saben? El apóstol Pablo dice allá en Hechos capítulo 9, que había pedido cartas con los sacerdotes, con los salendrines, para ir y traer a aquellos hombres y mujeres del nuevo camino para llevarlos y meterlos a la cárcel. Pero dice que el camino a Damasco, el Señor se le apareció. Dice allá en Hechos 9:3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Repentinamente. Dios le habló en ese momento y saben, el Señor le dijo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Señor le dijo, sí, Señor, ¿quién eres? Yo soy, dice, Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sí? El apóstol Pablo sabía, a pesar de las cosas, él decía que estaba sirviendo a Dios. Pero el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En otras palabras, ¿por qué andas haciendo esto? El Señor le estaba haciendo una pregunta. Y le dijo él, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa de dar coces contra el aguijón. Y sabe, cuando sabemos, ya estamos haciendo algo que no es correcto. El apóstol Pablo no conocía al Señor. Dice que cayó en tierra y él dice quedó ciego totalmente. Ciego. Y saben, hay muchas personas hoy en día ciegas. Y Ananías, que estaba en su casa, se le apareció el Señor y le dijo, Ananías, ve y impone las manos porque a Saulo, porque instrumento escogido me es este para la obra que yo le he de comendar. Él dijo, pero Señor, tú sabes cómo ha hecho daño a tus santos. ¿Sabe? El Señor nomás le dijo, tú ve. Y saben, él llegó, le impuso las manos, en el momento le cayeron como escamas en los ojos. Y sabe, en el momento él se bautizó y comenzó a predicar. ¿Qué estás esperando? ¿Que te pase algo peor? ¿Qué estás esperando para no abrir tus ojos y decirle, Señor, heme aquí? ¿Por qué estás haciendo cosas que al Señor no le agrada? ¿Te das cuenta? Ahora, dura cosa te dar cosas contra ¿qué? Contra el aguijón. El aguijón es una vara, hermanos. Yo conozco muy bien ese aguijón, ¿sabe? En mi tiempo, cuando era yo adolescente, yo manejaba una yunta de bueyes. Y el buey que no quería caminar, o que era más lento, se le pegaba con el chicote. Y si no quería caminar, había una puya, tenía una punta de fierro, se le estacaba al animal y el animal brincaba y empezaba a correr y a trabajar más rápido. ¿Qué estás esperando? ¿Ese aguijón en tu carne? Puede ser como Pablo decía, Señor, 3 veces te lo he pedido. Y el Señor le decía, bástate mi gracia, que mi poder en tu debilidad se perfecciona.
Muchas veces en nuestra vida, cuando hay soberbia, cuando hay orgullo, cuando hay algo en nuestro corazón que no está bien, ¿sabe? El Señor pone un aguijón para que, Pablo decía, para que no me exaltase en gran manera. Y ¿sabe? Si quieres exaltarte y no quieres esperar el tiempo de Dios, que dice la palabra de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo, pero tú te quieres exaltar antes de tiempo, cuidado, porque el Señor puede poner un aguijón también en tu vida. Y sabes, no esperemos ese aguijón. Y si tú no estás haciendo lo correcto, recuerda, Dios te está o te hablará de alguna manera para que puedas comprender. Así que Ananías llegó y le levantó y le llevó e impuso sus manos, y Pablo volvió a recobrar la vista. Miqueas 2:1 dice de esta manera: ay de los que solo piensan en el mal. Hay personas que solo piensan en el mal y no en el bien. Hay personas que solo piensan en ellos y no en los demás. Hay personas que les sirven de guía, pero hay personas que sirven de tropiezo. Y aún dice acostados. ¿Se imaginan ustedes? Aún ni duermen, yo creo. Aún acostados hacen planes, dice, malvados, planes horribles. En cuanto amanece, dice, los llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Si tú tienes el poder en tus manos, cuidado cómo lo estás usando. Si lo estás usando para bien, te felicito. Pero si lo estás usando para mal, cuidado, porque estás pensando en solo el mal. La Biblia nos enseña, y lo vamos a ver más adelante, aprendan, dice, a hacer el bien y dejen de hacer lo malo. Apártense de lo malo, está diciendo la palabra de Dios. Y algo bien importante, hermanos. En Malaquías hace una pregunta muy importante que todos nos debería de llegar a nuestro corazón, a nuestra mente. Hay un pasaje que dice, ¿robará el hombre a Dios? Ahora la pregunta es, ¿robará el hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado? ¿Qué dice la Biblia? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. ¿Se dan cuenta? Analicemos. ¿Por qué a veces no te alcanza y ni te alcanzará? Porque a veces estamos tomando de lo que no es nuestro. ¿Saben? El impío presta, dice, y no paga. Pero el impío, el cristiano, presta y se hace responsable como pueda y de poder pagar. Sí, la Biblia dice en Efesios 4:28, el que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Se dan cuenta? Si hay algo que esta noche te está hablando el Señor, reflexiona, porque Él nos exhorta y también nos corrige. ¿Sí? El que robaba, ya no robe más. Si tú trabajas en algún lugar y estás esperando un soborno, también es un robo. Aparte es que alguien te lo quiera dar por una gratificación, pero aparte es que tú puedas extorsionarlo, porque tú sabemos que recibes un salario. Así que cuidado con lo que cada uno de nosotros hace en la vida. Así que Hechos 8:22 al 23, aquí estaba Simón el mago, haciendo magia, dice, y quitándole dinero a las personas. Pablo le dijo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Que dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad. Y sabe, le está diciendo Simón el mago.
Pero también en esta tarde está hablando a tu corazón, a tu vida. Arrepiéntete de esta maldad. Y sabe, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento que hay en tu corazón. Porque en hiel amarga y en prisión de maldad veo que estás. En prisión amarga, dice, y de maldad estás. Arrepiéntete, confiésale al Señor. Dice la Biblia allá en Proverbios 27:12. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre, dice, las consecuencias. Así que no seas imprudente, sino sé prudente. Ve el peligro y evítalo. Si estás viendo algo que puede pasar en tu vida, sabes, evítalo. Dios está hablando a nuestra vida. Y muchas veces, como el pueblo de Israel, ni oyeron, ni hicieron caso. El Señor les hablaba de mañana y tarde sin cesar. Y sabe que dijeron, no obedeceremos. Así de sencillo lo hallaron ellos. Hoy es el tiempo que usted pueda reflexionar en su corazón. La pregunta, ¿por qué queréis ser qué? Castigados aún. ¿Por qué? Yo le pregunto en esta tarde, ¿por qué quiere ser castigado todavía? ¿Sabe? El que sigue robando, llegará el momento que lo van a aprender. Él puede decir, es la última vez, pues allí es donde vas a caer. ¿Sí? Si hay algo malo que estás haciendo en tu vida y no dejas de hacerlo, el último momento que digas, esta es la última que voy a hacer, en ese momento también vendrá tu destrucción. No solo tuya, sino tu familia, tus hijos. Y debemos poner eso nosotros en primer lugar. ¿Cuántos hogares han quedado sin padres, sin madres? ¿Por qué sin hijos? Porque el hijo ha hecho las cosas que él quiere y se ha ido de su casa y sabe, está en un lugar guardado. Las madres, de igual manera. Los padres, ya ni se diga. ¿Sí? Entonces, Hebreos 12:11 dice la palabra de Dios, ciertamente, escuchen bien, ciertamente. Ustedes no van a ver esto porque cuando hay algo que nos pasa, nos duele. Y aquí dice, ciertamente ninguna disciplina, dice, en el momento de recibirla, en el momento que te la están aplicando, parece ser agradable, sino más bien penosa, triste, dolorosa. Sin embargo, dice aquí la palabra de Dios, después produce una cosecha de justicia, de paz para quien han sido entrenados por ella. Cada cosa que tú has pasado y sabes y has entendido, no todas las veces se gana. Hay veces que también se pierde, pero lo que quiero aquí es que no todas las veces va a salir bien, pero vas a aprender de lo que te pase. Y si tú aprendes, ya ganaste, ya avanzaste otro nivel en tu vida espiritual. Así que mi hermano, hay algo bien importante que el Señor quiere también, dice en Proverbios 23, 31 al 32. No mires al vino cuando rojea. No es que sea malo que miremos el licor. Dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, porque entra, dice, suavemente. ¿Sabe? Los medios de comunicación ahorita están atacando, ¿no? Hasta hay una palabra obscena que dicen, qué sabroso es esta. Y sabe, y ponen unas imágenes donde las personas abren la boca y ¡fum! Pasan las cosas allí. ¿Por qué? Porque así entra suavemente. Pero dice la Biblia, mas su fin es como serpiente, morderá, y como áspid dará dolor. Y luego dice la palabra de Dios, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón, dice, hablará perversidades. ¿Te das cuenta?
cuando Dios nos habla. ¿Por qué queréis ser aún puestos, ahora sí, en vergüenza? Las cosas que hace una persona que está ebria es diferente a la persona que está sobria. Por eso dice la palabra de Dios que seamos, dice, sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, está, dice, como león rugiente, mirando a quién devorar. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado, porque el fin, dice, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. ¿Qué clase de dolor? Puede ser que en ese momento tú puedas cometer un error y te lamentes toda la vida. Quizás en ese momento también puedas hacer algo que no está dentro de los parámetros que tú quisieras cuando estás en juicio o en tu sano juicio. Puedes matar a una persona, puedes atropellar a un niño, puedes hacer con tu familia también muchas cosas. Si no, pregúntale a los hijos cuando un papá es borracho. Ni los hijos quieren que llegue a la casa. Un hermano me decía, a mí sí me gusta porque nos da amor, pero no todos tienen la misma reacción, porque dice que el vino, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón, dice, hablará perversidades, hablará maldades. La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, sino la que sea, dice, para edificación de los que nos escuchen. Así que los efectos del alcohol, ¿cuál van a ser? Lea conmigo. Tus ojos, dice, mirarán cosas que extrañas. Tu corazón hablará perversidades, hablará cosas que ni tú lo habías pensado en tu sano juicio. Pero como estás tomado y que lleva el control, no eres tú, sino es el alcohol que ya te domina, que está haciendo las cosas que tú no quisieras. Y sabes, yo conocí una persona hace muchos años cuando yo era joven. Yo también, al igual que los demás, pues era joven, no conocía al Señor. Pero algo que me llamó la atención a esta persona es que se fue a su casa y vimos que regresó cuando ya estaba muy tomado. Vimos que regresó otra vez al lugar y le dijimos, ¿qué pasó? ¿Por qué regresaste? Es que me acordé que yo no había peleado. O sea, no había todavía dado su round para que lo mandaran a dormir. A veces llegaba todo morado los ojos. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿De quién son los lamentos o los ayes? ¿De quién los pesares? ¿De quién los pleitos? ¿De quién las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? Porque saben, ni te pagan. Ahí de gratis te pegan, como decían, ahí vas allá a tu padre, ¿no? A veces tu padre no te gusta que te regañe o que te diga algo, pero en la calle, como decía mi mamá, allá vas allá a tu padre, tu madre que te suene. Sí, pero muchas veces por no entender. Así, ¿de quién son los ojos morados o amoradados? Del que no suelta la botella de vino ni deja de probar los licores. De ellos son el ay, de ellos son los lamentos. Ay, si no hubiera tomado, ay, si no, él hubiera, ya no. Mejor toma una decisión y di, basta ya de hacer lo que los demás hacen. Dice la Biblia, basta ya de hacer lo que hacen los gentiles. Basta, hermanos, basta, amigo, joven que me estás escuchando, basta ya de hacer lo malo. ¿Sabes? Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Porque, ¿sabes? El alcohol es como un sedante, no te duele nada. Sí, por eso muchos alcohólicos dicen, ni me enfermo, pues están enfermos pero no lo sienten. Algunos andan con el estómago ya grande por la cirrosis y dicen, ni me duele, el alcohol, estamos bien curtidos, ni la enfermedad ni el COVID nos alcanza, pero cuando te llega, te lleva de una vez, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Como aquel hombre que le dije. Se regresó de su casa y dijo, me acordé que todavía, por decir así, no me habían pegado.
porque saben un bolo con otro bolo, no saben ni dónde se golpean, ¿sí? Al otro está más bolo y le dan más fuerte. Pero eso dice aquí, aún lo volveré a buscar. Así que mi hermano, dice allá en Romanos 13 al 14, andemos, dice, como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lujurias, ni en lascivias, ni en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Si algo tienes en tu casa y sabes que es para proveer los deseos de la carne, dice la palabra de Dios, si tu mano es ocasión de caer, córtatela. Lo está diciendo simbólicamente. Si tu mano te hace pecar, si tu boca, apártate. Si tu pie, ¿sí? Córtalo, dice. Muchos tienen miedo por... No, sácalo. ¿Sí? Si no, el Señor te lo va a cortar con el azúcar, con la diabetes, ¿verdad? Decía un doctor, ya deja de tomar, le decía a una persona. ¿Por qué, doctor? Porque tienes diabetes. ¿Y eso qué tiene? Pues te van a cortar el pie, los dedos. Se pone así. Dice, entonces tiene usted razón. Qué bueno que se lo dijo el doctor, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Muchas veces lo que hoy no se valora, si no valoras tu vida, no valoras tu familia, no te valoras a ti mismo, mañana se lamentará. Habrá lamentos. Ay. ¿Sí? Entonces, hoy es el tiempo, mis hermanos. Hoy es el tiempo de poder hacer un cambio en tu vida. Pídele al Señor que te dé sabiduría y le diga, Señor, enséñame lo que yo no veo. Si hice mal, no lo volveré a hacer. Porque el Señor dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé fervoroso, dice, y arrepiéntete. Sé fervoroso. Llega ahí con el Señor con un corazón contrito y humillado. Dile, Señor, perdóname. Me arrepiento de lo que he estado haciendo y lo que estoy haciendo. ¿Sabe que el arrepentimiento nos lleva a sanidad? Porque dice la palabra de Dios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa hallará misericordia. El rey David decía, fíjese bien, mientras callé, mientras guardamos silencio, mientras guardamos el pecado, dice el Señor a través de David, mientras callé, se envejecieron mis huesos y se convirtió mis verdades, mi cuerpo en sequedades de verano. El pecado, hermanos, da dolor y seca los huesos. Así que un consejo de parte de nuestro Dios en Isaías 1:16 y 17. Lavaos y limpiaos, dice el Señor, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Y dice, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado y haced justicia al huérfano. Y luego dice, amparad a la viuda. Lavaos y limpiaos. Dice la Biblia en Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Isaías 64:10 dice, todas vuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Se ha dado cuenta? Los trapos de la cocina tienen aceite, tienen todo. Así también dice, como ese trapo es nuestra justicia. Aprended, dice, a hacer justicia, pero como Dios es justo. Así que limpiaos, lavaos vuestras manos. Es tiempo, hermanos. Segunda de Crónicas 7:14 nos dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual dice mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Y repita conmigo, y se convirtieren de sus malos caminos,
entonces yo oiré desde los cielos. ¿Desde dónde? Desde los cielos. Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Saben? Sanará nuestras vidas, sanará nuestras familias y seremos felices. Quiero mostrarles lo que es una vara, lo que es un aguijón, a lo contrario que es tu vara y tu cayado, dice, me protegen y me fortalecen. No temeré mal alguno, dice el Salmo, porque tú estás conmigo. Qué diferencia es cuando el Señor está contigo y no contra ti. Esa es la diferencia que debemos aprender. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si es Dios contra nosotros, ¿quién nos va a defender? Los hijos de Elí que estaban pecando, Elí les dijo, si pecaren contra el hombre, todavía hay esperanza, pero si pecaren contra Dios, ¿saben? Ellos fueron muertos. Fueron muertos. Y sabe, Elí, su padre, no les estorbó al decirle, hijo, no hagas eso, eso a Dios no le agrada. Mas sus hijos los consintió, hasta él pagó las consecuencias. Es una responsabilidad como pastor. Usted me dirá, pero si no, usted no es nuestro padre. Les digo con toda sinceridad, más que su papá soy, porque yo velo por vuestras almas. Un día yo voy a dar cuenta por usted, porque yo estoy guiándole en los caminos del Señor. Por eso dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Y lo que le estoy diciendo no es nada más de decirlo de boca, sino lo digo con todo mi corazón. Porque, hermanos, cuando le pasa algo a usted, sabe, yo me siento triste, porque es usted como mi hijo espiritual. ¿Sabe qué decía Pablo a Timoteo? Timoteo, mi hijo en la fe. Qué importante es, hermanos. ¿Sabe? El cayado es para ayudarle a la ovejita a salir adelante. Así que, hermano, ¿qué quieres que venga sobre ti? ¿Bendiciones o maldiciones? Deuteronomio 28:2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pero si no oyeres, dice, también el pecado te va a alcanzar. Y sabes, no sé qué tan cerca está ya de ti las bendiciones, pero qué tan cerca están de ti las maldiciones. Así que Dios quiere darte bendiciones. Dios quiere darte, dice, sanidad. Porque tengo pensamiento, dice el Señor, para tu bien y no para tu mal. Hermanos, entienda. Dice la Biblia, cuando una persona decide seguir a Cristo, decide cambiar su vida para siempre. Para siempre. Por eso dice 1 Corintios 15:58, que el trabajo en el Señor no es en vano. Antes bien dice, creced en el Señor siempre. Vamos creciendo, hermanos, en el Señor. Vamos a ir obedeciéndole al Señor. Así que, ¿sabías que la Biblia nos enseña, Romanos 8, ninguna, dice, condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que es tiempo, hermanos. Ya voy terminando. Pero sabe, lo importante es, dice la Biblia, si confesamos nuestros, ¿qué? Pecados. Él, Dios, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel, hermanos. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que el Señor dice es paciente. No solo para con usted, sino dice para con todos. Así que aproveche el tiempo para pedirle perdón al Señor.
Desecha, dice, toda inmundicia y abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra de Dios, la cual puede salvar, dice, vuestra alma. Recibid, dice, con toda mansedumbre, con toda humildad, este mensaje que viene de parte de nuestro Dios. Reciba, hermano, esa palabra fiel, dice, digna de ser recibida por ustedes, porque viene de Dios, hermanos. Yo le decía a un joven que me apoya para grabar, yo no sabía lo que el Señor quería, pero en mi mente sonaba, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Por qué? No le entendía, pero el Señor dice, si tenés falta de sabiduría, pídala a Dios, cual la da abundantemente y sin reproche alguno. Y sabe, este es el mensaje. Ojalá que Dios esté hablando a su corazón, Dios esté hablando a su vida. No está en Dios llevar nuestras cargas, sino nosotros entregárselas a Él. Él solamente nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él está en el lugar, nosotros nuestra responsabilidad de llevar nuestras cargas a Él. Si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador y no ha pedido perdón de sus pecados, venga a Él. Él dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Confiésele al Señor lo que ha hecho. Y sabe, el Señor dice, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Se da cuenta? Dios nos ofrece, dice, vida en abundancia. El ladrón no ha venido más que a matar, robar, hurtar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pablo decía estas palabras al libro a los Corintios. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué queréis? ¿Queréis vara o con amor? Señor dice, con amor eterno te he amado y por lo tanto, dice, te prolongué mi misericordia. ¿Sabe? Señor no castiga con vara, sino lo que está usted haciendo tiene sus consecuencias, y eso es el lamento, el ay, el castigo. Dios dice que el hombre en su propia concupiscencia es seducido y atraído, y después dice, da luz el pecado y el pecado la muerte. Hoy es tiempo que volvamos y tú vuelvas a Dios. En esta versión dice, ¿cómo quieren que vaya a visitarlos? ¿Con un palo en la mano o con mucho cariño y ternura? ¿Sabe? Cuando vivía nuestro pastor le decía, ¿qué quieren? ¿Que yo le jale la oreja a usted o que se la jale el Señor? Ah, no, pastor, mejor jáleme usted porque el Señor lo jala muy fuerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere usted? ¿Que yo le esté diciendo estas palabras, aunque son fuertes, o que quiere que el Señor vaya con una vara? Así que usted decide qué quiere, cómo quiere. Proverbios 3, 7 al 8 dice, teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio, dice, para tus huesos. Refrigerio. El refrigerio viene a ser un descanso. ¿Sí? Y por eso dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Apártate, mi hermano, mi joven señorita, del mal, porque será, dice, una medicina a tu cuerpo. La palabra de Dios dice que es medicina y salud para todo, ¿qué? El cuerpo.
a esos cuerpos dolientes, a esos cuerpos maltratados, a esos cuerpos turbados, a esos corazones dolientes, a esa cabeza también dice que está mal. ¿Sabe? La palabra de Dios es medicina y salud para tu cuerpo. Dios quiere que recibamos este mensaje. Hoy el Señor te ha hablado. Mañana te puede hablar de otra manera. Hoy es cuando decidamos obedecerle al Señor. Pedro dijo estas palabras: mejor es obedecer a Dios y no a los hombres. Quizás yo como hombre tú no me puedas obedecer, pero obedécele a Dios. ¿Sí? Yo nada más soy un instrumento en las manos de Dios. Es la voz que clama en el desierto, donde tú me estés escuchando. Así que mis hermanos, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Os rebelaréis aún? Tenemos que decidir, hermanos. Que Dios me los bendiga y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora de la tarde por habernos permitido, Señor, aprender de tu palabra y que usted nos ha hablado. Y gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque usted perdona nuestras faltas y nos ayuda a seguir adelante. Te pido por mis hermanos, que tú, Señor, hayas hablado a su corazón y que su corazón, Señor, no se ponga duro, sino que sea, Señor, quien ellos puedan poner su corazón dispuestos para escuchar la voz tuya y la voz del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, por aquellos que no han recibido aún a Jesucristo, que ellos puedan, Señor, arrepentirse de tus pecados, de sus maldades, y puedan ellos, Señor, confesar que sin ti, Señor, irían al infierno. Pero en este día, si tú no has recibido a Cristo y le quieres abrir las puertas de tu corazón, solamente di: Señor, perdona mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Si tú has hecho esta oración, busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Si tú puedes ir a nuestra iglesia, está en la Cuarta Norte, 917, fraccionamiento Parque Madero. Que Dios les bendiga en gran manera.